Es un gusto volver a convocar en nuestro programa Punto de Partida al ingeniero Enrique Mario Martínez, quien tiene una vasta trayectoria profesional y también dentro del campo de la construcción política, en distintos espacios. Ha sido, para decirlo brevemente, decano de la Facultad de Ingeniería Química a principios de los 70 en la UBA. Y a partir de allí, bueno, esa fue su etapa más juvenil, digamos. Y a partir de allí, una vasta trayectoria trabajando en sectores vinculados a la industria, a las pymes, a todo el entramado productivo argentino. Ha sido legislador y, bueno, ha estado a cargo durante una década, un poco más, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que tenemos información nueva de este gobierno o de este desgobierno, uno no sabe cómo llamarlo, ¿no? Porque se están fusionando el ministro, no sé si es ministro, Sturzenegger, está impulsando una fusión de distintos organismos, el INTA, el INTI y otros organismos más en un mismo espacio, lo cual es a todas luces un disparate. No sé qué opinará Enrique, ya le vamos a preguntar. Pero bueno, ahora en los últimos años también Enrique trabajando en proyectos sociales, en temas vinculados a la comunidad, tratando de anudar todo este conocimiento vinculado al sector productivo, micro y macro, en el día a día de la comunidad. Enrique, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo va Luis? Tanto tiempo y siempre es un gusto. No, el gusto es nuestro. Y bueno, queremos apelar a su criterio de análisis para analizar la situación geopolítica de Argentina y en el marco mundial, por supuesto, ¿no? Siempre se dijo que es imposible analizar la política interna endógena de los países sin tener en cuenta el marco internacional, el marco geopolítico, las condiciones de la política internacional, los condicionantes que tienen que ver con lo institucional, con la presión de los estados, con las vinculaciones o dependencias de sectores multinacionales, de sectores financieros, de organismos de crédito. Bueno, una madeja muy amplia de condicionantes que sin tener en cuenta esas lógicas es imposible analizar lo que sucede en el Pago Chico, que es nuestra patria, ¿no? Y Así bueno, a es. propósito de eso, Enrique ha escrito una nota muy interesante que se llama La discusión de los aranceles. A propósito de esto que se está mencionando y que tiene como epicentro todo este accionar un poco disruptivo, un poco caótico por parte de la administración de Donald Trump en Estados Unidos y cómo está impactando todo eso en el mundo y particularmente en Argentina. Enrique, todo suyo, le pasamos la pelota. Bueno, me pareció oportuno abrir la discusión desde un ángulo distinto porque, como es sabido, la calidad del debate sobre estos temas en la Argentina se ha ido deteriorando con enorme fuerza, al punto tal que todo el mundo opina sobre cualquier tema. Y en términos tan simplificados como, por ejemplo, en el caso de los aranceles, se asocia al que aumenta los aranceles con una actitud proteccionista y al que los baja con una actitud de destrucción de la industria, suponiendo que proteger es aumentar los aranceles y por generación espontánea, como surgen los hongos después de la lluvia, aparecerá la industria por la existencia de un arancel. Esa actitud
realmente es la línea elemental de pensamiento que ha tomado Donald Trump y la toma en un contexto geopolítico donde demuestra claramente que no sabe dónde está parado, porque, a ver, Estados Unidos creó el mundo llamémosle, del trabajo derivado. Estados Unidos, eh, con la expansión del concepto capitalista de que hay que buscar globalizar, localizando cada uno de los segmentos de una cadena productiva en el lugar donde cueste menos agregar valor, creó buena parte de la industria china, creó todo un enorme campo de trabajo informático en la India y así en varios otros países. Y luego, a medida que se fue encareciendo el trabajo en China, inventó las Filipinas, inventó generar trabajo donde costara menos. Perdón, Bueno, Enrique, un aporte sí, en la dirección que usted está apuntando. Es precisamente después, tomando como gran ejemplo a China, ¿no? Aunque podemos tomar las maquiladoras de México y Canadá así es. también, ¿no? En el plano más, más local Sí, nuestro, sí, en el continente americano, ¿no? Porque ha pasado lo mismo. Es el presidente Carter, una administración que no conocemos mucho, como usted decía al principio, coincido, se habla mucho, pero no se entiende. Muchos hablan, pero no entienden. Por ejemplo, Carter ha tenido en política exterior como su gran alfil a Brzezinski, que fue su principal asesor de seguridad y que creó tres guerras, básicamente, en esta dinámica imperialista que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia y de su práctica, que es generar el caos, dividir, invadir, bueno, una praxis muy, muy vinculada a la historia de Inglaterra también. Y bueno, ellos crean los derechos humanos para socavar a la Unión Soviética entonces, y, y cito esto porque es la misma usina, Carter, que no solamente pone en un primer plano la nueva etapa de los derechos humanos, entre comillas, en el mundo, y crea estos escenarios bélicos en Afganistán, Irán, Irak y la contra nicaragüense en nuestro territorio americano. Bueno, también Carter opera en este sentido que usted está diciendo. Es a través del secretario del Tesoro que él mismo nombra, eleva las tasas de interés. Es una búsqueda premeditada, destruir el poder adquisitivo del salario norteamericano y eso se hace trasladando toda, deslocalizando, ¿no? Lo que usted estaba explicando. La es. industria americana en México, en China y en estos países que usted mencionaba, con salarios baratos, con maquila, no, pero fue una búsqueda premeditada de Estados Unidos, ¿no? Sí es. Y eso tuvo, si usted me permite, dos grandes efectos. Uno inercial, que Estados Unidos y sus países adláteres pudieron seguir acumulando plusvalía y apareció la enorme potencia y hasta hacerse hegemónica del capital financiero. Ese es un aspecto, porque encontraron un límite para la inversión productiva y encontraron además que era absolutamente posible ganar sin trabajar, digamos, simplemente extrayendo el valor agregado de otros países, de otras comunidades. Ese es un aspecto. Y el segundo aspecto, que no lo esperaban, es que China eh, tomó el guante, se convirtió en proveedor de mano de obra barata, pero a la vez se convirtió en un enorme absorbedor de tecnología y decidió tener progresivamente una capacidad propia de generar objetos, digamos, viene de todo tipo. Eh, China hoy tiene una producción de ingenieros y especialistas en tecnología muy superior a la que tiene Estados Unidos. Tuvo un destino de los beneficios modestos que le dejó Estados Unidos a esa tarea de entregar mano de obra barata, pero los aplicó enteramente a
mejorar la infraestructura y está claro que en los últimos 20 años China supera en generación de tecnología y en control de sectores estratégicos productivos a Estados Unidos en todos los aspectos y por supuesto también al resto del mundo. Enrique, para ponerlo en cifras, lo que usted estaba mencionando sobre el conocimiento académico vinculado a la tecnología de la industria, Estados Unidos, usted corrija, genera alrededor de 500.000 matemáticos, ingenieros matriculados por año, aunque la mayor parte son extranjeros, o una buena parte, por lo menos la mitad Sí, son extranjeros, vinculados a países como India y otros países por el estilo. Y China está generando alrededor de 5 millones de matriculados por año, claro, matemáticos, ingenieros, biólogos. O sea, imaginemos dentro de ese escenario que el 1% sea genio, ¿no? O tenga claro. una capacidad superior. Perdón, más los que vuelven de Estados Unidos, porque Ahí está, eh, un argentino o un puertorriqueño o un venezolano que se va a estudiar a Estados Unidos probablemente se quede en Estados Unidos. Los chinos vuelven en su inmensa mayoría a su país claro. y trasladan no un conocimiento superior, sino trasladan la posibilidad de confrontar con la mirada capitalista y entonces enriquecen esa combinación de los técnicos generados localmente con los técnicos que vuelven del mundo hasta ahora central. Entonces, en esa lógica, se genera un escenario que nunca tuvo un análisis previo de un país que pasa a ser dominante en materia productiva sin tener la vocación de explotar al resto del planeta. Es decir, yo he tenido oportunidad, después de la guerra de los aranceles, que comenzó hace poco, de estudiar con algún detalle la propaganda china. Y la propaganda china en realidad es insólitamente una propaganda que no apela a recursos falsos, está describiendo simplemente lo que sucedió. Ellos aprovecharon los recursos para incrementar su capacidad tecnológica. Estados Unidos lo derivó al poder financiero y a seguir acumulando riqueza en paraísos fiscales y hoy China ofrece cooperación para crecer. Y no lo está diciendo en términos, como diría, absolutamente religiosos o filantrópicos. China sabe que la cooperación para crecer hará crecer también a China, pero tiene como asignatura pendiente que más de la mitad de la población china está hoy en vías de ser integrada a una producción eficiente. Lo que se plantea como cooperación en África, por ejemplo, China hoy es absolutamente hegemónico en materia de cooperación con los africanos respecto del mundo norteamericano o europeo, hará crecer a África y a China simultáneamente. Y la verdad, Estados Unidos nunca planteó las cosas en esos términos, siempre plantea aparentemente un esquema win-win, pero en términos concretos sabemos que o se incrementa la deuda o se instalan empresas subsidiarias de las corporaciones multinacionales que no generan tecnología en la Argentina y Claro. que incluso en algunos casos bloquean la posibilidad de que sus filiales generen tecnología local. Y bueno, hay una diferencia sustancial. Abismal, es Estados cierto. Unidos está demostrando que no puede manejar ese tema, que no lo entiende, y algunos criollos han confundido a la decisión de Trump de aumentar los aranceles con la decisión de proteger la industria naciente que se comenzó aquí hace 80 años. Claro. Bueno, pero protegíamos algo que ya existía y buscábamos aumentar la posibilidad de que eso se expandiera desarrollando el mercado interno. En realidad, proteger en la Argentina a la industria automotriz es simplemente cuidar a las filiales multinacionales que están en la Argentina, si Enrique, lo hiciera. antes de adentrarnos en el tema local, porque usted lo ha tocado bastante, con bastante detalle en la nota que ha redactado, que mencionábamos al principio, también hay que decir respecto a China, por supuesto que hay cooperación, es otra dinámica la que plantea China
es otra forma de ver el mundo y la historia, es un imperio, no deja de ser un imperio, Enrique, ¿no? Más allá de las formas que tiene de 6.000 a 8.000 años, Así es. que siempre fue líder a nivel mundial, también en comercio, y solamente tuvo un lapsus, ¿no? De 100 años, el siglo de la humillación, como le llaman los chinos, con la invasión depredadora y colonial de las potencias centralmente europeas, pero también de Estados Unidos y de los rusos y los japoneses. Bueno, se fue desmembrando, ¿no? Todo ese imperio en un Así momento es. con un nivel de ocupación en todos los ámbitos eh, muy, muy caótico, ¿no? Y bueno, ahora están retomando la vieja senda de liderazgo con relaciones también asimétricas, o sea, tienen cooperación, no son depredadores como los ingleses, pero también hay cuestiones cuestionables, valga la redundancia, en África y en otros lugares del mundo, pero eso también tiene que ver con el receptor, Enrique, ¿no? Con la responsabilidad que uno tiene pensando en Argentina, qué tipo de relación construye con Sí, China. perdón Luis, pero además con la diferencia enorme de desarrollo entre los países con los que se vincula en África y en el Claro, resto del sudeste asiático, que hace imposible eh, que traslade escenarios de manera equitativa. Yo claro, entiendo que claro, efectivamente los capitalistas chinos están aprovechando la mano de obra barata en todo el mundo, aprovecharon la posibilidad de tomar tierras en alquiler por nada o en propiedad por nada en África. Todo eso lo entiendo, pero el beneficio para esos países se está produciendo y resta que haya todo un desarrollo similar al chino, que es difícil conseguir porque los chinos han tenido claridad sobre lo que significa acopiar tecnología y usar esta tecnología para beneficio del conjunto de la población, pero en definitiva me parece que todo el mundo está ganando, salvo el mundo central, que es el que, digamos, en términos, creó el monstruo, digamos. Es decir, a digamos, eso iba, el Enrique. desarrollo chino lo inventó Estados Unidos. Exactamente, eso no es un detalle que podamos soslayar, que podamos dejar de lado, ¿no? Porque es la política previa a Carter con Nixon, ¿no? Con esta propuesta de Estados Unidos a China, ¿no? Porque obviamente el capitalismo imperialista norteamericano vio en esa gran masa de gente un mercado potencial, no solamente para pagar bajos salarios y tener una política hacia adentro de Estados Unidos de, bueno, manipulación del salario a la baja en Estados Unidos, de caída del nivel de vida en el propio país, ¿no? Central. Pero Estados Unidos es el responsable de lo que busca con esta política de Nixon, es separar a la Unión Soviética entonces más de China, ¿no? Porque era el Sí, sí. principal objetivo, ¿no? El principal objetivo de la política imperial estadounidense en ese Sí. momento, y por eso la alianza con Mao, era debilitar a la Unión Soviética, ¿no? Entonces ellos Bueno, crearon este escenario, y además claro. China, perdón, y además China toma ese punto de partida, pero además toma el modelo de Estados Unidos y de Alemania del siglo XIX para desarrollarse, que es básicamente todos los servicios más importantes, estratégicos del Estado, incluso la banca, debe estar en manos estatales. Y con un esquema de distribución de la renta progresivo y con un sistema impositivo de carácter progresivo, que es todo lo que hoy no tiene Estados Unidos. Porque Estados Unidos hoy es un país, básicamente una gran plutocracia, un gobierno de oligarcas donde el sistema financiero controla todo, incluso el sistema político, la academia, los medios de comunicación. Así es. Y bueno, todo esto ha degenerado en una situación donde Trump no tiene el Estado estadounidense, el Estado norteamericano, no tiene en sus manos a los principales servicios, la banca controla todo, y además Trump, y esto hay que decirlo claramente, porque hay errores
de interpretación, Trump no tiene, y lo ha dejado muy claro, la intención de generar impuestos progresivos en Estados Unidos, sino que está Así es. promoviendo aún más un gobierno de oligarcas, Enrique, y de Y tecnooligarcas. Luis, tengamos presente que todo eso, esa historia, esa actitud, eh, instala una situación en que lo pensamos en términos internacionales. Estados Unidos ni siquiera entiende qué quiere decir cooperar. No, Claro, la cooperación no entra en su sentido de vida, digamos. Y ahí no estamos hablando de el amor y la lealtad, digamos. Y no estamos hablando de sensaciones básicas que son las que nos gustan usar en la política argentina. La cooperación es un término que en términos internacionales debería ser estudiado con todo detalle, porque la falta de concepción de la cooperación en la política internacional norteamericana es la que está llevando a su desastre. claro, Realmente, en lugar de matar de manera absolutamente atroz a Gaddafi, Gaddafi era el líder del norte de África y Estados Unidos pudo tener un esquema de cooperación en lugar de hacer tabla rasa con eso, matar al líder de toda una nación y destruir esa nación a continuación. ¿Qué ganó con eso? Absolutamente nada. Es decir, le bueno, dio. Enrique, lo que pasa es que volvemos a un punto que estábamos dialogando. O sea, la naturaleza de las relaciones internacionales de los imperios anglosajones tiene que ver centralmente con la depredación. O sea, con el Claro, carácter depredador y de la imposición, ¿no? Si uno ve lo que ha sido China, lo que ha sido, bueno, todo lo que es el mundo ibérico también, de donde nosotros venimos en parte, ¿no? Para que nadie se enoje, porque es una realidad. Tenemos una pata en Grecia, en Roma, en España, y también tenemos una pata con nuestros pueblos preexistentes. Es así. así es, Eh, así es. entonces, esos pueblos, China, los pueblos ibéricos, han tenido una concepción con contradicciones, por supuesto, pero mucho más de diálogo, de tratar de intercambiar, ¿no? Muchas veces desde una posición imperial, ¿no? Pero también hubo construcción, también hubo cooperación, como usted menciona, Enrique, y en cambio, los anglosajones y los sectores y sajones, ¿no? Porque si vemos lo que es Europa en el norte, Alemania, Sí, sí, sí. Francia, Bélgica, Holanda, siempre la depredación, siempre Sí, considerar sí. al otro un subhumano, ¿no? Por eso, si me permite, llevándolo al plano nacional, el desafío es absolutamente significativo. Hoy estamos con un gobierno que cree que ponerse bajo el ala de Trump y pelearse con China o ignorar a China resuelve el problema, que cree que tener dólar barato también lo resuelve y simplifica, simplifica y simplifica de modo tal que los beneficiarios son los capitales financieros como único destinatario y la Claro, rapiña consiguiente. Y la salida realmente es muy compleja para países como el nuestro, porque no solo hay que asumir la cooperación al exterior, sino que también hay que asumirla en el plano interno y asumir además el valor que tienen los factores de producción. Nosotros tenemos el país con la superficie arable por habitante mayor del mundo, lo cual es un elemento absolutamente destacable, pero a esa superficie arable hay que sumarle tecnología y claro, sumarle trabajo calificado y sumarle una lógica de abastecer con equidad a nuestro pueblo y a su vez comerciar con dignidad y con equidad con todos los países que quieran hacerlo. tal cual, Incluso cuando se planea una inversión exterior, no hacer solamente inversiones extractivas como están haciendo los capitales petroleros dominantes argentinos, que se van a alguna ex república socialista a sacar petróleo y bueno, ganan y lo depositan en un paraíso fiscal. Eso realmente, ¿en qué nos beneficia? Simplemente consolida la fuga de capitales bajo otra manera. Quiero decir, este, una lógica en que el ciudadano medio no se mosquea
frente al deterioro del INTA o deterioro del INTI, y a la vez le dicen que hay que imitar a Trump con la protección de las filiales de corporaciones multinacionales, es una lógica de vaciamiento ideológico que realmente es muy difícil superar, pero contra la cual hay que luchar todo el tiempo. Por eso, Claro, claro, Enrique. si me permite, sumo un elemento que tiene que ver con la política nacional. Esta política que hemos adoptado hace mucho tiempo, que hay que juntar fuerzas para ganar una elección y después vemos qué pensamos. Es decir, la lógica es ganar, no identificar ideas. Y la gente lo que está esperando es, o que está, perdón, no esperando, necesitando, es lo Sí, último, que tengamos claras las ideas. Porque realmente votar digo, dar un ejemplo, votar en Capital a un radical que se manifiesta alfonsinista todo el tiempo y que dice que va a ganar frente a la derecha, cuando la derecha en realidad se presenta dividida en tres espacios que con toda facilidad suman el doble de votos del candidato supuestamente ganador, es jugar con fuego. Una Enrique, y otra lección, estamos jugando a ganar y no a saber qué queremos hacer. es cierto lo que está planteando Perdón, Enrique. la larga parrafada que di recién es para invitar a quienes estén escuchando o viendo Sí, sí. que entiendan que todo tiene que ver con todo, que hay que estudiar el escenario completo, porque si no uno se queda con si el candidato es buen mozo o no es buen mozo, digamos. No, no es así como se construye una propuesta transformadora. Además, el marco de análisis del cual se parte es erróneo, ¿no? Porque centrar únicamente todo en lo ideológico es una limitante enorme, ¿no? Porque esto de derecha e izquierda nos impide ver que los distintos actores que están promoviendo propuestas o discursos, ni siquiera propuestas, bueno, están respetando el statu quo que es financiero, ¿no? Porque Argentina Absolutamente. está dominada por el sistema financiero, ¿no? Decíamos que China se levantó usando el modelo norteamericano y el modelo alemán del siglo XIX, que era controlar la banca. Esto lo hizo Argentina en los años 40, ¿no? No es que tenemos que apelar únicamente a la historia de Así es. Alemania o a la historia de Estados Unidos. No, podemos ver que nosotros también controlamos los servicios básicos. ¿Para qué? Para que esa renta, como usted decía, no se fugue como arena entre los dedos, ¿no? Lo primero es parar la sangría y después ver cómo hacemos para distribuir la renta, para generar riqueza propia en los sectores estratégicos, para, bueno, ser una democracia realmente en serio y no ficticia, ¿no? No una mera retórica, ¿no? En un mundo, también esto hay que decirlo, que estamos ante un nuevo reparto mundial, Enrique, en una crisis sistémica enorme, Así eh, es. donde va a haber dos polos muy marcados, y en esos dos polos y en este nuevo mundo hay que ver dónde se ubica Argentina, ¿no? Por un lado, Sí, sí, Estados, por ahora es ubicado en un lugar pésimo, Exacto, por realmente. un lado Estados Unidos, ¿no? Que aparentemente se está replegando sobre América, sobre su doctrina, por supuesto, imperialista, Monroe, sobre su geopolítica de evitar cualquier tipo de asociativismo al sur, en nuestro continente sudamericano, nuestro espacio con Brasil, tratar de corroer el Mercosur, la cooperación sur-sur, el vínculo de Argentina con los BRICS con otros espacios, el vínculo con el mundo hispano. Entonces, y por otro lado tenemos el mundo que está liderando el nuevo escenario que es Oriente, ¿no? China, Japón, Así es. Corea, Vietnam. eh, Así es. y entonces, ¿dónde nos posicionamos, Enrique? ¿Desde qué lugar? Sí, empezando porque deberíamos hacernos cargo de que la responsabilidad de cualquier gobierno y cualquier política en la Argentina es que todos los ciudadanos estén bien, no que el dólar esté barato o no tengamos inflación, simplemente. Es decir, si no creemos que la obligación de un gobierno es garantizar que una pobreza no supere el 8 o 10%, realmente ya empezamos con una definición absolutamente equivocada. Es decir, estar Claro. contento
porque la inflación es 38%, es absolutamente descalificador de un gobierno. Claro, claro, claro. Hay algo que usted marcó en esta nota que me parece sumamente interesante. Dos puntos, Enrique, lo vamos a Sí, traer a colación. Uno es que no es que uno esté en contra de la protección arancelaria, sino que tiene que claro, usar esa dinámica con una lógica virtuosa, que es muy en distinto. un marco, claro, en un marco donde la protección es causa de, es decir, y origina algo, digamos. Claro, Y entender qué es lo que origina, porque si origina el crecimiento de las filiales multinacionales en la Argentina dominando algún sector, es que no entendemos qué estamos protegiendo. Sí, tiene que ayudar a argentinizar la estructura productiva, básicamente, como concepto, la protección. claro, es muy interesante ese concepto que usted desarrolla, Enrique, porque sinceramente no, si uno recurre al campo intelectual, académico en materia económica, se ve el proceso desarrollista argentino, el proceso encarado por la etapa de Frigerio y Frondizi en el 58. Primero se lo ve como una creación propia, endógena argentina, y eso no es real porque el propio presidente Harry Truman es quien lo lanza Así es. en su discurso de Asunción en 1949, en enero del 49. Eso es desconocer la geopolítica. Después tenemos, Perdón, lo que no dice la nota y que me parece que vale la pena agregar es que se intentó aplicar en muchísimos países en el mundo simultáneamente y en la Argentina tuvo un efecto especial porque la Argentina ya tenía un mercado interno desarrollado. El peronismo claro, había dejado un mercado interno que era, diría, una presa interesante para las inversiones externas, para que las inversiones externas atendieran a ese mercado. Es claro, decir, obviamente era mejor desarrollar la idea del el crecimiento del propio país en base a las multinacionales aquí que en Bolivia o en Perú. claro, exactamente, Enrique, Era pero muy digamos, evidente. eso es así, pero además traemos este tema a colación porque es importante entender que viniendo de esta construcción, esta ingeniería social, que parte de un imperio como el norteamericano, que después de Yalta, después del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, lo que trata es de cooptar mercados, no de cooperar. Claro, Eso es central. Y después que esta idea de desarrollismo es una idea que nos generó mayor dependencia. Usted menciona básicamente una frase que es muy interesante, ¿no? Que es que fue una suerte eh, digamos, de cimiento del edificio neocolonial o colonial. Y es muy interesante analizar el desarrollismo. ¿Por qué? Porque se replicó este concepto en los años 2000 en toda América del Sur. Muchos gobiernos de América del Sur, no solamente en Argentina, retoman esta idea desarrollista, que es una idea impuesta por Estados Unidos, no para generar independencia y desarrollo en nuestros países, sino para claro. captar nuestros mercados, Enrique. Así es, así es. Y efectivamente el país no dejó prácticamente en ningún momento de marchar hacia una dependencia colonial desde entonces. Y hoy, claramente, bueno, el término colonial no se usa desde la política demasiado, pero sí desde la Claro, militancia, digamos. Ya creo que claro. hay mucha gente en la base social argentina que entiende que somos una colonia. Claro, nos debemos, me parece, Enrique, un estudio profundo en Argentina de la idiosincrasia, de la cultura y de la forma de operar de nuestros adversarios históricos y de los países con los cuales podemos cooperar también, hablando de China, de Oriente, de ese mundo que está emergiendo con una potencia enorme y con el cual tenemos un vínculo para tejer tremendo, ¿no? Si uno piensa en Bangladesh, el amor de Bangladesh hacia Argentina, ahí tenemos un potencial enorme, Enrique, ¿no? Y Sí, ese amor, sí, el amor que deviene de un país, de Bangladesh hacia Argentina, porque sufrieron hambruna precisamente, ¿no? Porque en la disgregación de toda la India, en el proceso de fraccionamiento de lo que fue la India tras la colonización inglesa, bueno, este país fue sometido
a una hambruna terrible por parte de la corona británica. Entonces, ven en Argentina, un país del sur que se enfrentó al Reino Unido. Bueno, ven admiración en ese sentido, ¿no? No Luis, solamente en la mano de obra. déjeme incorporar a esta rica conversación alguna conclusión de nuestra experiencia de cooperación técnica cuando yo fui presidente del INTI con Venezuela. A nosotros nos sorprendió y al gobierno argentino lo sorprendió la insistencia con que el comandante Chávez buscó el vínculo con el INTI y con el INTA. No estaba en los planes de cooperación y desde el primer momento buscó el contacto con los organismos, incluso pretendía, cosa que Argentina no tuvo la rapidez de respuesta necesaria, crear un INTI y un INTA venezolanos. Eh, y nosotros que acompañamos el tema y que supimos interpretar, a mi juicio, esa avidez de Hugo Chávez, eh, sostuvimos en la Cancillería Argentina con Jorge Tayana, y Jorge lo entendió adecuadamente, pero es muy difícil implementar estas cosas cuando se dispone de poco tiempo y hay inestabilidad institucional casi implícita todo el tiempo, que Argentina podía ser la correa de transmisión perfecta entre los países desarrollados y los países muy poco desarrollados. Nuestro desarrollo intermedio en materia tecnológica, bien utilizado, podía permitir que nosotros transfiriéramos tecnología casi a toda Latinoamérica, incluso a buena parte del Brasil, el norte del Brasil, que está desguarnecido y que está más bajo influencia venezolana que brasileña. Podíamos transferir tecnología y a su vez los europeos sobre todo y los chinos podían transferir tecnología a nosotros para que nosotros enriqueciéramos ese flujo. Esa es todavía una posibilidad pendiente. Cuando Tal usted cual, habla de la tal posibilidad cual. de colaborar, claramente, si nosotros ayudáramos a desarrollar la industria alimenticia más que pensando en exportar leche en polvo, en desarrollar la producción láctea en el mundo, nuestras industrias ganarían, nuestros trabajadores ganarían y, por supuesto, ayudaríamos a que el mundo fuera más soberano en materia alimentaria. Doy ese ejemplo como tantos ejemplos que puede haber, no solo en la alimentación, sino en la industria de base, industria metalúrgica, en la industria de la indumentaria. Hay una cantidad de cosas que, Enrique, se sí, nos termina el tiempo, sí, lamentablemente. sí, Una lamentablemente. conversación muy interesante. Modelo para desarmar el de Milei, porque es atrasar 30 años o más, ¿no? En esto del consenso de Washington, en esto Sí, sí. de un modelo que ya no da Sí, la respuestas. verdad que no es analizable el modelo de Milei, es Exacto. descartable. Enrique, le mandamos un fuerte abrazo y la seguimos en otro momento. Que ande bien. Bueno, un gusto grande, muchas gracias. Pedí tu préstamo personal para lo que vos quieras. Solicítalo por Home Banking, app o en nuestras sucursales. Te damos hasta 30 millones de pesos y devolvelo en hasta 60 meses. Banco Santa Fe. Acá, para vos. Cuando el agua pasa, hay vida. Hay relax. Hay progreso. Hidroplast. Redes e instalaciones domiciliarias e industriales. Sistemas de riego. Bombas y artículos para piscinas. Si es agua, pasa por Hidroplast. Francia 3020. Blas Parera 6498. Consejo Municipal de Santa Fe, 150 años. El consejo de todas las voces.